Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Buenas Eh, noches, mi. espero que ya estén terminando una semana un poco más tranquila que la semana pasada. Buenas noches, Bien, Miss. buenas noches. Así que hoy día empezamos con un nuevo tema. Algo quedó pendiente. Nada. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Creo que nada, ¿no? Bien. Hoy día vamos a coger el grosso de lo que son eh, todo lo que se respecta a lo que hemos visto, ¿no? Esto de la sesión, las competencias, ¿no? Cómo se arma y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver lo que encierra esto, ¿no? Entonces vamos a entrar rápidamente a lo que son los procesos didácticos. Habrá una diferencia, ay, perdón, habrá una diferencia entre los procesos didácticos. Ay, espera, no sé cómo poner. Y, y obviamente el desarrollo de nuestras actividades. Se hablan de dos. Los procesos didácticos es uno, y lo que antes trabajamos, ¿cómo se llamaban? Están ahí. Unidad didáctica, Miss. Ya. Ese es el inicio de nuestra sesión, pero ahora vamos a ver lo que es el grosso de esto que son los procesos didácticos, ¿no? ¿Qué son los procesos didácticos? Habilidades, no. Yo creo que ustedes lo han escuchado en algún momento cuando se habla de procesos didácticos, ¿no? Se habla, y ustedes se imaginan qué cuando dicen procesos didácticos. ¿Qué se imaginan ustedes? Mis buenas noches. Al Buenas. desarrollo de una sesión de aprendizaje. Vamos a ver, otro. Bien, gracias, Dorita. Otro por ahí. ¿Qué idea? Buenas noches. Sí, te escucho, Se, Judith. se refiere a las etapas y métodos utilizados, Miss, a una enseñanza de aprendizaje. Sí, está más claro ahí. Pero sobre todo va a ser ¿cómo se puede decir? El armazón, el esqueleto del desarrollo de nuestra sesión. ¿Ok? Ahora, estos procesos didácticos varían de acuerdo al área, de acuerdo a dentro del área, como en el caso de comunicación, en donde es más fuerte, eh, de acuerdo a la competencia que vamos a desarrollar. Estos procesos didácticos, efectivamente, todas esas actividades son las secuencias, es el esqueleto. O sea, estos procesos didácticos no lo podemos dejar atrás. No. Yo hubiera querido mandarles, pero no tengo todavía la autorización para poderles mandar todo lo que es esto de procesos didácticos, ¿no? Estos procesos didácticos que abarca cada área, ¿no? Cada área que trabajamos. Un ratito voy a preguntar. Cada área que trabajamos, ¿cuántas áreas hay? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas áreas hay? 5, Miss. 5 en el segundo nivel, ¿no? En el segundo ciclo, perdón. Y en 5. el primero, es decir, para los de cuna,
¿Cuántas áreas? ¿Son 5? ¿O no? En el ciclo 1, en cuna, ¿son los mismos? No, son 3. ¿Son 3? ¿O son 4? 4, Miss. 4, son 4. Lo que pasa es que se une. ¿Qué áreas se unen en el ciclo 1? Son 2 áreas que se unen en uno. Ciérrale. Ciérrale. ¿Cuáles son? Ciencia y personal. No. Ciencia ahí. Ciencia ahí. Sí. Elida. Sí, como Miss, buenas noches. Sí. Son 4 áreas, Miss. Ya, pero ¿qué no sé cuáles se unen? La comunicación, personal social, psicomotricidad y descubriendo el mundo. Ya, pero en Descubriendo el Mundo se unen 2. Se unen 2. personal. Miss, buenas noches. Psicomotricidad y personal. ¿Alguien está con el micrófono abierto que no puede escuchar bien? Por favor, ciérrenlo. ¿Alguien está con el micrófono abierto fuera de los que están interviniendo? Por eso no escucho bien. Personal Sí, Miss, social y psicomotricidad, Miss. No. No. Ciencia y tecnología. ¿Con qué? Con Ciencia y tecnología se juntan con matemáticas que empiezan a tener un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa área para el primer ciclo? Sí, Elida. Sí, Miss. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama esa nueva área? La primera área es de Miss. No, escúchame bien, Elida. Sí, Se Miss. unen 2 áreas. Ciencia y tecnología, ¿con quién? Con matemáticas. Y ponen Sí, un nombre a esa área. ¿Cómo se llama esa área? ¿No es convive y participa democráticamente, No, Miss? En la búsqueda del ese no vínculo. es un área. Ese no es un área. Ese no es un área. ¿Alguien tiene la estructura? Dios mío, me da ataque ahorita. Ustedes muchos se encierran en el ciclo 2, ¿no? Y saben que ustedes tienen oportunidades también en el ciclo 1. Por lo tanto, tienen que estar también adecuadas a eso. A ver, ¿quién me ha escrito? Ah, no, buenas noches. ¿Quién está con el micrófono abierto? Por el amor de Dios, que no puedo escuchar bien. Elida, ciérrame tu micrófono, por favor. Creo que es Ya, Elida. Miss, gracias. Ya, Miss. ¿Cerraste? Buenas noches. Ya, buenas noches, sí. Estaba hablando del primer ciclo, ahí recién pude entrar. Ya en el primer ciclo también lo que está incluido es el descubrimiento del mundo, Miss. Ahí está. Esa área Acabo de de descubrimiento entrar. del mundo se une en 2. Que viene a ser ciencia con matemática. Entonces, ustedes, chicas, no separen esto que es ciclo 1 con ciclo 2. Bueno, pero ustedes tienen que estar inmiscuidas en los 2. Es decir, de repente ustedes, Elida, apágame tu micrófono, auxilio. Ustedes de repente tienen la oportunidad de trabajar en una cuna y van a estar, pero perdidas en el espacio. Cuando ustedes tienen que abarcar todo. Educación inicial abarca 2 ciclos, de 0 a 3 años y de 3 años a 5 años. Primer ciclo es cuna, de 0 a 3 años, o 2 años y 11 meses. Y
En el segundo ciclo es desde los 3 años hasta los 5 años, 11 meses. Entonces, cuando hablamos, tenemos que, cuando nos empapemos de todo esto, tenemos que también abarcar esto que es cuna, ¿ok? Esto que es cuna. Bien, entonces, volvemos al ciclo 2, que es para niños de 2 años, 11 meses a 5 años, 11 meses, y vamos a entrar a estos procesos didácticos, ¿ok? ¿Alguien de ustedes tiene mi celular, mi número? ¿Di a alguien o no? Pregunto. ¿No? No. Yo, Miss ¿Quién es yo? Lisbeth López Arista. Lisbeth. Ya, Lisbeth, mándame por favor un saludo o algo, ¿ya? Y te voy a escribir. Ok. Entonces, estos procesos didácticos, como les comento, abarca, cada área tiene sus procesos didácticos. Es decir, su manera de desarrollar una sesión de clases. ¿Ok? El área de matemática, el área de psicomotriz, el área de ciencia y tecnología, el área de personal social y obviamente, de ciencia y tecnología, ¿qué más? Y de comunicación, ¿ok? Yo le estoy mandando a Liz un PTT, ya donde están los procesos didácticos de todas las áreas, para que lo tenga, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que pasa? Así como nosotros desarrollamos nuestra sesión, que puede estar lo de abajo arriba, lo de arriba, o sea, no hay algo estipulado, ¿ok? Esto, lo que estoy mandando, es lo que queremos unificar. Ojo, yo no quiero tener problemas después. Pero la Miss Rosa dijo, no. Si su profesora les dice que es de otra manera, es de otra manera. Yo les estoy mandando porque vamos a ver ahorita todo lo que es procesos didácticos, es decir, por áreas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo mandaste, Lisbeth? ¿A tu Sí, grupo? Miss, ya lo envié. Ok, Sí, ya lo envié, gracias. Miss. Gracias. Entonces, a grosso modo van a ver ahí que cada área tiene su respectivo proceso didáctico, cada área. Y el área de comunicación, para cada competencia, tiene sus procesos didácticos. ¿Ok? Y eso lo van a ir aprendiendo a la medida que vayan haciendo sus prácticas, desarrollando sesiones, pero en un primer momento tómenlo ahí como ejemplo. ¿Estamos? ¿Ok? Todas tienen, ya les llegaron, ya abrieron, ¿cierto? ¿Sí? Bien, me imagino que sí. Si no me dicen nada es porque sí. Bien. Entonces, ¿qué es proceso didáctico? ¿No? Se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiante para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. ¿Ok? Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y eficiente. ¿Ok? Son a la hora de la hora actividades. Yo ahora después les voy a decir para que me abran uno y explicarles un poquito, ¿ok? Porque esto más que todo equivale, es el
el glosario, se puede decir, de todo lo que ustedes están llevando o van a llevar, desarrollo de la personalidad, desarrollo psicomotriz, desarrollo de comunicación, desarrollo matemático, desarrollo de ciencia y ambiente. Todo eso está ahí junto, ¿ya? Y en cada, ustedes cuando tengan, ahí lo van a desarrollar, pero les estoy mandando para que lo tengan, ¿ok? Nos vamos a nuestra área, que es comunicación, con un enfoque, el enfoque comunicativo que tiene el área de comunicación. El enfoque comunicativo considera que las prácticas sociales del lenguaje se realizan cuando participan activamente en la vida social y cultural, bien enmarcados en su contexto. Y hay alguien de las bases teóricas del conocimiento que nos dice que esto de la comunicación es esencial para el desarrollo del aprendizaje. ¿Alguien sabe o alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta, Miss? ¿Hay alguien de estos del desarrollo cognitivo, ¿no? De estos grandes que hicieron lo que es fundamentos de los desarrollos cognitivos, que nos habla que el hecho de hablar, de comunicarse oralmente, es un punto así básico para el desarrollo de los aprendizajes? ¿Quién es? Vygotsky. ¿Perdón? No escuché bien. Vygotsky, Miss. Vygotsky. Vygotsky es el que dice, los niños, los estudiantes desarrollan aprendizajes a través de la comunicación. Cuando ellos se comunican, estos niños van a aprender, ¿no? De ahí la importancia que se tiene en iniciar acerca del desarrollo de la comunicación. Digamos, comunicación oral, que es el primero, porque nosotros necesitamos que este niño o esta niña comunique sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Para luego llegar a lo que es leer y luego llega el hecho de escribir. Entonces, este enfoque comunicativo se basa en la realización de actividades en las que se utilizan materiales diversos que aproximan al alumnado a la realidad de una lengua. Con esa idea, se crean situaciones que pueden darse en la vida real a las que deben dar respuesta. Y cuando hablamos que se utilizan materiales, es decir, pueden ser títeres, libros, cuentos, diccionarios, pueden ser por ahí de repente catálogos, figuras, videos, todo que ayude a que este niño desarrolle su lengua. Y ojo, recordemos que dentro de nuestra estructura curricular o dentro del CBN está una área, ¿no? No está como área, sino que está dentro de las competencias, ¿no? Dice, se expresa de forma oral para transmitir en su lengua materna. ¿Qué significa ese término? En su lengua materna. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa cuando dice ese párrafo en su lengua materna? Cuando se expresa a través de las palabras o el idioma que él conoce de su entorno, como por ejemplo acá en Apurímac, hay algunos niños que se comunican con el quechua. Creo que esa sería su lengua materna para ellos, ¿no?
Correcto, correcto. Es que ya emplean este término en su lengua materna. ¿Por qué? Porque en su tiempo, ¿no? En un tiempo, solamente decía se expresa oralmente. Y cuando se desarrollaba esto, y muchas veces había un profesor que hablaba castellano y no hablaba quechua, o ese niño mezclaba el quechua con el español, entonces, no, pues, le ponían C en inicio. No se expresa, pero se expresa, sino que bueno, emplea su lengua materna. Y de ahí que empiezan a enfocarse en ese término, en la lengua materna. Y yo ya les he comentado que muchas veces, ya para esto de nombramiento, y más cuando se quiere nombrar uno en provincias, mucho también tiene que ver la lengua. Ahí cuando se van mucho más adentro, ya empiezan a decir, ¿no? ¿Sabes el quechua? ¿Sabes el aymara? ¿Sabes el achininca? ¿Sabes tal? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el niño logre una comunicación. No queremos que el niño salga de eso para aprender, porque le va a costar. Entonces, lo que hay que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer es que en su lengua desarrollen todas estas capacidades y estos desempeños. Bien. Y acá encontramos, dentro de nuestra área de comunicación, encontramos las competencias, ¿no? Estas competencias comunicativas, que es la habilidad de comunicarse bien, de ser entendido y de entender a los demás. Hoy día como que hubo un poco así, estábamos, no sé en qué momento estábamos, de pronto yo le dije, ya, ¿no? Y mi alumnita me dice, ya, no se dice así, se dice aiga. Entonces le digo, aiga no se dice haya. Ay, no, mi mamá dice aiga. Mire, mi mamá dice aiga. O sea, ¿cómo repercute el habla de la casa? Entonces con ella me metí a la computadora a buscar, como tenemos diccionario, y entre comillas como que entendió, ¿no? Entonces mi mamá está equivocada, me dijo. Tu mamá está equivocada. ¿Cómo se dice? Ya, ok. Ahora le vas a decir a tu mamá, cuando te diga aiga, no mamá, no se dice aiga, se dice aya. Bien, ¿por qué? Porque esta habilidad tiene que ser entendible. Tiene que ser correcta. Eso de que cuando de pronto las primis, ¿qué primis? ¿Cuáles son primis? No hay la palabra primis, ¿no? Amiguis, tampoco no hay palabra amiguis. Cuñis, peor, ¿no? Entonces, ellos deben de entender que hay palabras, ¿no? Las palabras son exactas y que hay que emplearlas. Lo demás son, como se dice, derivados, ¿cómo le llaman el hecho de que no son atrofiados, sino, perdón? Jergas, Miss. Podríamos decir jergas, ¿no? Pero las jergas tienen un concepto, pero bueno, sí, son jergas, ¿no? Entonces, ellos tienen que entender, ¿no? No es palabra, perdón, sí. Y eso es lo que quieren incorporar, el Todex, creo, Todax, la O, la A ya no se puede escribir, sino que quieren ponerle la X. Exacto, pero eso más que todo lo vemos en el WhatsApp, ¿no? Y eso lo quieren transmitir para el oral, pero no es. Sí, que estaban incluso haciendo una campaña, creo que estaban los que están interesados, supuestamente inclusión, para que se pueda incorporar
en la RAE, RAE, En la Real ahí, Academia Academia Española. Española, Ajá. sí fue El lenguaje de verdad. inclusivo, sí. Yo de verdad que la otra vez quise leer y como que lo dejé, pero me voy a poner a leer ese tema, sí, ¿no? Pero más que todo, como yo digo, por ahí he leído, ¿quién me ha escrito? Auxilio, socorro. Que es como para cortar las palabras, Anaís, efectivamente, ¿no? Yo no digo cuñada, cuñis, ¿qué es cuñis? Escucha, viene alguien de afuera y dice, cuñis, ¿qué es cuñis, no? O pa'lante, para adelante, para atrás, para atrás, ¿no? Hay todo esto que tenemos que a nuestros niños hacerles saber primero lo que es, entre comillas, correcto. Porque lo que yo quiero es que él se deje entender. De repente, vamos a suponer que no es, ¿no? Pero de repente se encuentra con una profesora que no ni lee, ni escribe, de pronto, porque ella es mi amiguis. La señorita de repente ni le entiende qué significa amiguis. Entonces, esto es lo que nosotros deberemos de prevalecer, ¿no? Esta habilidad de comunicarse bien, ¿ok? Entonces, en esto de saber estructurar este proceso para establecer las relaciones sociales con sus semejantes, donde se integra la correcta escucha, hablo, me escuchan, hay una pausa, vuelvo a hablar, la lectura de izquierda a derecha y de adelante a atrás, ¿no? Creo que nadie lee el final para atrás, ¿no? Y expresión oral y escrita. Las competencias que encontramos para desarrollar esta competencia comunicativa son: se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Estas 4 competencias están metidas para desarrollar la competencia comunicativa. Bien. Y cuando hablamos de capacidades, vamos a unir casi todas las capacidades que nos dicen en cada competencia. Voy a dejar para, justo lo tengo abierto, esta competencia. Bien, esas son las capacidades. Abajo dice, arriba dice capacidades y acá están las capacidades, ¿no? Obtiene información de texto oral, infiere e interpreta información de texto oral, adecua, organiza y desarrolla el texto de forma coherente, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa de la forma y el contenido. Estas son las capacidades que me van a obtener cuando desarrollen esta competencia comunicativa. Obtiene la información de texto escrito con respecto a ley. Infiere e interpreta información del texto escrito. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. En escribe dice, adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Y cuando hablamos de esto, ¿no? Esto de forma pertinente en escribe, ¿de qué tratará? Cuando se habla de esta capacidad que dice, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. ¿Qué significará? ¿Qué da? ¿Qué va? ¿Alguien? ¿Ideas? ¿Puede repetir, Miss? ¿A qué se refiere cuando dice utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente? Buenas noches. ¿Podría ser cuando arma oraciones? ¿Ya? ¿Pero cómo es? Miss, la forma en el que escribe y tal vez se parece a la palabra y, o sea, para el niño dice, ahí dice, por ejemplo, mamá, tal vez para uno no Ya, puede ser mamá, pero para él dice mamá. ya, O sea, estamos sería bien. su Pero forma cuando, ya, pero cuando se habla de forma pertinente, ¿a qué se referirá? ¿De forma correcta? Correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta? Ordena sus ideas. ¿De qué otra manera? Estamos hablando de escritura. ¿Cuál es la parte correcta del escrito? Que sean claras. Aparte de eso, Ortografías, Miss. aparte, El propósito que está escribiendo del texto. ya, O ¿qué más? sea, el sujeto y el predicado. Ya, ¿qué más? La caligrafía, Miss. Ya, ¿qué Lo más? hace de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Todo lo que me han dicho es correcto, pero lo principal es de derecha a izquierda, porque hay niños que terminan 5 años, yo no le digo primaria porque nunca he enseñado primaria, no tengo la experiencia, que terminan escribiendo de atrás para adelante. Y claro, te escribieron la palabra mamá por su nombre porque se le, ¿no? Se le, ¿cómo se llama? Ya lo saben de repente, papá, pero te escriben de forma incorrecta. Nosotros escribimos de izquierda para derecha y ellos a veces utilizan de derecha para izquierda. Entonces, lo que nosotros tratamos, aparte de lo que digan, ustedes lo han dicho, el sujeto, si tiene el destinatario, si todo, es esto, la parte convencional. Ellos tienen que aprender a escribir como todos, entre comillas, ¿no? Todo lo que es lengua castellana lo escribe. Porque no somos ni chinos, no somos orientales, no somos coreanos, no somos nada de eso para escribir de arriba abajo. ¿Entendido? Y en CREA tiene esta capacidad de explora, experimenta los lenguajes del arte. Y cuando dice explora, chicas, perdón, chicos, no es tan solo témperas, plumones, va más allá. Ellos tienen que explorar combinaciones. Ellos tienen de colores, tienen que experimentar y explorar combinaciones de materiales. Ahora en YouTube encontramos una serie de técnicas. No nos abarquemos siempre al manchado, no nos abarquemos siempre al puntillado, no nos abarquemos al collar. Hay un montón que lo pueden trabajar con sus niños, inclusive con vidrio, haciendo tipos mosaicos. Con niños de 4 años lo puedes hacer.
Entonces busquemos nosotros para que no sea lo tedioso de siempre, ¿no? Para que no sea lo que, voy a dibujar, voy a pintar con témpera, ya, con pincel, con mi dedo, con el sopo, con la mota, con el algodón, con el globo. Hay otras maneras de hacer esos sellados, ¿no? Utilizando papas, cebolla, zanahoria. Lo podemos hacer. Tapas, lo podemos hacer. Los bloques lógicos. Entonces, eso es lo rico de esta competencia y de esta capacidad que dice explora y experimenta los lenguajes del arte. Cuando hablamos también del lenguaje del arte, no es tan solo los dibujos, la pintura, lo técnico gráfico. También abarca todo esto que son teatro, danza, música, canto, abarca todo esto. Entonces, no nos enfoquemos en algo nada más, ¿no? Y aplica procesos creativos, obviamente lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque primero el niño va a meter el pincel o va a utilizar el dispensador de las témperas o va a mezclar las esencias de colorantes, estos que hay de domésticos, ¿no? Porque va a haber un proceso ahí. Y no se debe de quedar ahí, sino que este niño tiene que socializar. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿De qué manera lo hizo? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿No? Te muestran, Miss, acá está mi papá, acá está mi mamá, le hice atrás un arco iris, en el parque habían unas hormigas, eso es socializar. Utilicé plumones, pero después crayolas y después le he pegado en el pasto, le he pegado papel crepé. Eso es socializar. Hicieron teatro, sí. Yo fui la conejita, ella fue, no sé cuánto. Socializa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Miss. Ok. Y cuando vamos a ver este estándar de aprendizaje, en comunica, o sea, en el primero, vamos a ver hasta dónde tiene que llegar mi estudiante, mi niño, mi niña, cuando termine los 5 años. Por eso, un poco, justo hablaba con las chicas de práctica, me preguntaban, ¿no? Miss, ¿es verdad que en el primer semestre, el primer trimestre, hay que poner C? Es verdad, hay que poner C. Pero, Miss, hay niños y hay niñas que se merecen un A. Entonces, me voy a este estándar de aprendizaje. Para yo poner un A, no un AD, porque bueno, normalmente yo no utilizo AD porque no va conmigo esa evaluación, ¿no? Pero si yo voy a poner un A, significa que este estándar de aprendizaje está en su totalidad adquirido. Porque el estándar de aprendizaje es a la meta, es lo que yo tengo que llegar con mi niño y con mi niña cuando finalizan los 5 años. Y está en 3 años, o está en 4 años. Y dice, se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Ahí nada más ya mancaron 3 años. Luego dice, identifica información explícita. Realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más menos le gustó del contenido del texto.
Recordemos que en 3 y en 4, este niño o esta niña está todavía desarrollando esta comunicación. Entonces yo no le puedo poner, pero el desempeño dice, se comunica a través de gestos. Perfecto. Pero no logra todavía. De repente lo paraverbal, lo no verbal. Entonces empecemos y que el padre entienda que su niño no entra perfectamente en competencia. Tú le pones A, ¿qué significa? ¿Para qué está yendo entonces al jardín si está con A? Ya, seamos buenos. No le ponga C, póngale B, en proceso. En proceso. Pero no se manden a poner A, porque yo me voy a mi estándar y ahí lo leo y no, pues este niño no logró nada. Entonces, dice, se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores. Eso lo hace un niño de 5. De 4 todavía no. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema. ¿En 3 lo hace? No. En 4, algunos. ¿No? Pero como que luego se van, ¿no? Se van. Todavía les cuesta mantenerse. Utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible. Todavía en 4 años tenemos niños que hablan bajito. Se apoya en gestos sin lenguaje corporal. En un intercambio generalmente participa, responde en forma pertinente a lo que le dice. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar, cuando vamos a buscar los desempeños. ¿Están entendiendo? Y yo le voy a ser sincera, yo cuando se puso esa novedad, claro que la directora fue la que a las finales nos defendió y bueno, ella con todo lo que conoce y con todas las bases. Yo tenía a niños de 5 años, nuevos, venían de una profesora que se había retirado. Entonces, pues los niños estrellas se dieron con su C. No sabe lo que se armó, ¿no? Le puse C en esto, nunca me voy a olvidar. En esta competencia de personal social, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre, trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, Messi, mi hija reza, nosotros todos los domingos vamos a misa, mi hija reza antes de comer, antes de dormir, no sé cuánto. Y yo les digo, en esa época había un niño muy bajo recursos económicos, la mamá. Y a veces le mandaba una manzanita. A veces le mandaba 2, o sea, de ese paquete de 6 le mandaba 3. A veces ni agua le mandaba. Y de pronto, como había grupos, y a veces cambiaban y todo demás, los compañeritos le daban, ¿no? Toma. Esta niña nunca le había dado nada. Y es más, cuando yo le dije, ¿no? Del grupo, ¿y tú qué le vas a dar? Nada, que su mamá le compre. Le agarré y le dije al padre de familia, ¿su hija hace esto? Su hija no hace esto. Y por lo tanto, le digo así, no hace, no es solidaria, no es generosa. Entonces, señor, ¿de qué hablamos?
Y es que eso ustedes tienen que hacerlo valer, chicas. No es porque, ay, sí, porque se fue. No, no, no. Es que todos los días reza. Es que todo. Igualito es con la capacidad de expresión. Pero mi hija habla hasta por los codos. Perfecto. Pero, ¿opina lo que le gustó y no le gustó de un contenido? ¿Qué te gustó del cuento? Callada. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema. Mire que se lavan las manos y por qué se lavan las manos. Vamos, tú dime, ¿y cómo fue? ¿Se lavaron las manos o no? Habla, pero todavía no llega a esto. Y si no llega a estos estándares, no le voy a poner A. ¿Me están entendiendo o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, Es una consulta, disculpe del tema. ¿Qué es cierto que dicen que a los primeros, al primer, o sea, el primer bimestre, creo que se dice que no se puede poner a los niños? es lo Algo que así sí, escuché. empecé de Elvira hablando eso. Es cierto. Por eso les dije al inicio, yo me voy a este estándar y mi niño no cumple. ¿Por qué le voy a poner B y por qué le voy a poner A? Si el primer trimestre corresponde a abril, mayo, junio, teniendo en cuenta si tu lista de cotejo ha terminado en marzo. Y muchas veces esa lista de cotejo dura hasta la quincena de abril. En mes y medio, ¿tú crees que tu alumno, tu niño, tu estudiante logró? No lo ha logrado. No. No lo ha logrado. Entonces nosotros, si un padre, vuelvo a repetir, viene que señorita, lo que acabo de desmenuzar. Pero mi hija habla, sí. Pero señor, ¿no? ¿Opina sobre lo que más le gustó, no le gustó? No. Frente a una situación, mantiene por lo general el tema? No. Entonces, ¿cómo le voy a poner A? Si no lo ha logrado. Si está en proceso, y le pongo la B. Eso es lo que tiene que entender el padre. Eso. El padre muchas veces, porque bueno, tiene las ideas que creo que todo el mundo tiene de evaluación. Ay, entonces mi hijo es un bruto, mi hijo no sabe, mi hija no sabe, ¿qué hago? No. Este aprendizaje es en proceso. Este aprendizaje lo hacemos desde el inicio hasta el final del año. Y tú puedes repetir más de una vez la competencia, más de una vez un desempeño, porque lo que se trata es que este niño o esta niña termine con todas las competencias con todas las competencias. Por eso es que el ministerio mismo ha sacado una resolución, y eso te hablo desde 2019 o 18, si no me equivoco, en que no tiene por qué un niño salir en su primer informe con A. Claro, porque recién está en inicio. Correcto. Más si tiene 3 años. Más. Sí, Saray. ¿Sí? Mis buenas noches, disculpe, una pregunta, pero yo he visto en estos casos, por ejemplo, en el colegio, bueno, mi hijo también recién este año empezó a estudiar, pero en los exámenes, como dice usted, el primer trimestre, la profesora ya nos entregó las notas. Bueno, La mitad. mi hijo tiene B, pero algunos niños tienen A. Bueno, ya eso, ahora como usted, mira, yo no puedo ir y hablarte mal o decir por qué ha hecho esto esta profesora. Ahora, tú como futura docente, tú debes de entender, Saray, que no significa que tu hijo está mal. Significa que está en proceso
para adquirir una competencia. Sí, Miss, pues eso veo yo también, pero, por ejemplo, hay niños que son, ¿cómo le explico, Miss? O sea, hay un niño que a todos los niñitos le pega, o sea, todos los niñitos del salón lo tienen miedo, ese niño es los que tiene A, y los que son más pelitas tienen A, y los que son menos, son callados, o sea, como te Pero digo, tendrá son- de repente, no sé, le ha puesto en matemáticas, le habrá puesto pero de repente personal social tiene C. No, Miss, es que ese día tuvimos reunión y nos ha hecho ver, y ese niño casi en todo tiene A, solo en nomás tiene B, y casi en todo tiene A, y eso es lo que yo también lo traté de consultar a la maestra, ¿por qué? Y la profesora, o sea, no me explica. Bueno, tómalo por el lado más Salomón. Tu hijo va a aprender. Si la mamá del otro niño se engaña, ese es su problema. Ese es su problema. Tú, fíjate tu hijo. Fíjate tu hijo. Le puso A cuando no se merecía el A. Ese es el problema, que la señora se sigue engañando, que la profesora se sigue engañando. Al final de cuentas, va a salir. Yo, por ejemplo, Porque, a todos mis porque mis, niñitos, algunas, yo a mi bebé, hasta las vocales, yo misma le estoy enseñando ya, pero la profesora me ha prohibido. obvio, Dice que no lo obvio. puedo enseñar. Por supuesto, Saraí. Léeme Porque, en tu por ejemplo, estructura, en qué momento dice el niño aprende las vocales, abecedario y todo lo demás. no, abecedario no, mis vocales y números hasta En ni 10 un sí sabe. lado, Saraí, en ni un lado dice vocales. Ya, mis. Preocúpate para que tu niño se exprese, para que tu niño escuche una lectura y te diga cuáles son los personajes, en dónde se hizo la historia. Preocúpate por eso. Las vocales, las sílabas y todo eso vendrá después. Ya, mis. Preocúpate que ahorita tu niño reflexione. ¿Qué hubiera Ya. pasado si Caperucita escuchaba a la mamá y no le escuchaba al lobo? No, Eso si cuentos preocupe. también le aviso, mis. Le cuento y él también se recuerda por ejemplo, de los 3 chanchitos, yo le contaba la historia y él ya ahora cuenta ese de 3 chanchitos, Cambia de lobo comió historia, el chanchito. Ya, cambia mis. de historia, cuéntale otro cuento, algo que no lo Ya. conozca y que él te diga quiénes son los personajes y cómo era y qué hacía. Preocúpate por eso, ya, déjalo. Bueno, la misa habrá dicho no sé por qué, o yo sí pongo C hasta el día de hoy, y eso que yo he tenido niños del año pasado. Pero si tengo un niño que ha estado en terapia y me ha dejado de ir a la terapia y me empieza con sus cosas, sé bien grande. Sé bien grande. Y eso que he amenazado, porque yo sí es la palabra, he amenazado. Niño que supuestamente tiene que estar en terapia y no lo tiene, termina este año en observaciones, el niño necesita terapia. Así les he dicho. Ahí están yéndose ya ahora otra vez todos a la terapia. Porque no, pues, no es así. No es así. ¿No? No es que, ay, la profesora se la cogió con mi hijo. No. Entonces, si ese niño no se concentra, no tiene atención, nunca va a poder avanzar. La atención es primordial en todo sentido de la palabra. Es la base del aprendizaje. Quien no está atento, no va a aprender. Porque la atención va desde observar un objeto hasta escuchar un discurso. Entonces, a este niño que necesita atención y concentración, ¿a dónde lo tienen que llevar? Al terapeuta. 3 años, todo puedo soportar, pero ya 4 años, y así les he dicho a los papás, 4 años es otra cosa. En 3 años, todo. ¿Por qué? Porque están saliendo de la casa, porque muchos recién se están dejando de la teta,
de mamar, porque muchos están dejando la cama donde dormían con papá y mamá y se están yendo a su cama, y es todo un proceso de corte, y puedo soportar, puedo entender todo eso, pero en 4 años ya no. Ese comportamiento ya no va. Y entonces, ¿yo soy la culpable o quién? En casa. ¿Y quién tiene que arreglar? La mamá y papá. ¿Dónde? Yo no voy a hacer la terapia. Vaya pediatra, el pediatra la mandará una evaluación y se verá que necesita ese. Porque así no va a seguir. El problema no es mío y se lo he dicho a los papás. Tienen 1 año más en el jardín. Este niño, esta niña llega a 1er grado, no me culpen de nada. Y ahí se van a dar ustedes de cabezazos, porque ese niño o esa niña no va a avanzar. Porque ustedes crearon esa dependencia o ese mundo de burbuja diciendo mi hijo o mi hija no necesita de eso. Aténgase las consecuencias. Ahí está, cabizbajo, salieron más de uno. Sí, hija. Y eso se debe solucionar ya en los 4 años, porque en los 5 años, o sea, eso ya no debe haber, porque yo en este caso, en mi práctica, he visto que en 5 años hay niños que realmente viven en otro mundo, no están allí. Y entonces la Miss dice, por culpa de 1 o 2, yo no me voy a retrasar, como que no lo integra. Pero Wow. ya debió haberlo comunicado, yo creo, a sus Hace padres. años. Esa frase es arcaica, hija. Me disculpa, no la conozco, no sé ni cuántos años tienen trabajando, de dónde salió, etcétera, etcétera. Pero como una profesora va a decir, por la culpa de ellos dos no puedo avanzar. Y por lo tanto yo sigo avanzando y a mí me importa nada lo que estos niños avancen o no avancen. Eso Pues, no. da pena, Ahí porque están estás en tú como nada. docente, yo como docente, que me tengo que preocupar más por ellos. ¿Por qué? Porque la proyección que tiene el ministerio es que todos los niños avancen. Por eso hay pocas competencias, por eso hay pocos desempeños. Y tú repitas y repites y repites y repites. ¿Por qué? Porque yo necesito que A, B, C, D, E, todos lleguen a lo máximo. Yo no necesito que de 20 niños, los 18 vayan y los 12 queden atrás. ¿Qué me importa? Ese es un problema de la mamá. No, ese es problema tuyo también. Tuyo. Porque tú como profesora tienes que advertir a esa mamá. Tienes que decirle, Sí, ¿sabe qué? Miss. Tú. Y Misita, Cortadito. antes que me olvide, esto, le he olvidado, no he escuchado la lista de cotejo, ¿en qué momento se le aplica o a qué llamamos la lista de cotejo? La lista de cotejos a la hora de ingreso. Es la evaluación de entrada, hija. Es la evaluación de entrada. Gracias. Ok. ¿Alguien más levantó la mano o sigo? Quería preguntar, Ariba. Ajá. Arixa, perdón. Tener que el niño de 5 años llena todos los estándares, ¿no? Como para una calificación de A, pero tiene una conducta inadecuada. Igual se le tendría que poner B o C. B, pues ya, ¿para qué eres buena? Porque eres buena, le vas a poner B. Ya solamente por la conducta le pongo en matemática B, o sea, en comunicación B. No. En personal social. Solo en personal. Solo en personal. Ya. Solo en personal se le puede ver por C. Claro, porque ese niño puede agrupar, de repente sí te hace preguntas mostrando curiosidad, te hace hipótesis, todo, pero en conducta no va. Entonces, tú te vas a personal social y hay una competencia que dice convive, ¿no es cierto? Ya, en esa competencia están los acuerdos. Y en esos acuerdos dice respeto. Respeta el mobiliario, respeta a sus compañeros. Si no hace nada de ahí, B o C. Así de fácil. Ya. Sí, hay cada uno que dice participa democrático. Sí, acá dice, yo te lo tengo acá, para Sí. que veas. Sí,
O sea, yo vuelvo a decir, este niño puede comparar, puede hacer todo, pero acá en convive, se relaciona con adultos de su entorno, por decir. Propone ideas de juego y normas del mismo. No respeta, porque dice, sigue las reglas de los demás. No respeta, pues, no sigue reglas. Ahí va descartando. ¿No? Se muestran las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia. Evita pelearse, evita quitar juguetes. Entonces, si no hace, no lo hace. Entonces tiene C o tiene B. Pero en las demás áreas, psicomotriz, por decir, realiza acciones y juegos de manera autónoma como correr, saltar, trepar, ¿lo hace? Le pones A. ¿Lo hace? Lo pones A. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Miss, que lo entendí. Ok, gracias. Miss, disculpe una consulta. ¿Es lo mismo también para evaluar a niños con habilidades diferentes? No. Con habilidades diferentes, bueno, hay todo un proceso, ¿no? La directora informa al CIAGIE que hay un niño o dos niños en tu aula con habilidades especiales. Por lo tanto, a este niño o a esta niña le pones de acuerdo a su nivel. Vamos a suponer, yo tengo una niña autista que su nivel es de 2 años. Yo le estoy evaluando con 2 años y pongo en observación niña con, ¿cómo se le llama? Con habilidades especiales. No le puedes poner en el grupo, no lo puedes. Pero siempre y cuando sea un niño con diagnóstico ya dado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien más? Miss, pero disculpe, hay niños que tienen autismo leve y sí desarrollan la clase. También o sea, sí, yo he visto a una niña ahorita cuando estoy haciendo mi práctica, tiene leve, es una niñita se porta bien, a veces es como todo niño su travesura, pero hace caso y escribe excelente su nombre, ya escribe, de 5 añitos son, y Por eso dibuja bien bonito. Por eso te digo, cuando tenga diagnóstico, mi niña es severo, segundo nivel. ¿Me entiendes? Ese es de acuerdo a tu diagnóstico. Yo también he tenido niños así como tú. Es más, en 4 años me leían. Yo ponía, ¿y qué día es hoy, martes? Lunes. Bien leído estaba. Sí, Miss, eso es cierto, ya saben todo, el abecedario completo, lento. Claro, el autismo no tiene nada que ver con la inteligencia, pero lamentablemente hay casos de autismo que abarca esa parte, por falta de estímulo, qué sé yo, no sé, pero abarca esa parte. ¿Me entiendes? Miss, una consultita. Sí. Y las que no son diagnosticados, pero se ve a leve que es autista, ¿cómo podrías ahí? No, es que para que entres sano y para que tú entres eso que te he dicho al CIAGIE, te estoy hablando del Ministerio de Educación en caso de estatal, tiene que haber un diagnóstico. Te piden un diagnóstico. Ahora, esa niña o ese niño ya ha tenido que ser evaluado o que la profesora lo haya derivado. Lo ha La derivado mamá no, sí, la mamá es una niña de 2 años, por ejemplo, yo la tenía el año pasado. La profesora le dijo que le lleve a un pediatra para que le puedan derivar, ¿no? Para que el pediatra mismo le derive al psicólogo para que le puedan dar un diagnóstico. Porque la niña, o sea, de ella sí es notorio absoluto, ella para en su mundo, con sus manitos, mueve sus Aleteando, manitos, aleteo. aletea, grita, ve algo que no le gusta en la tele, que empieza a gritar, llora, se desespera.
¿Y hay que Decía, dice la ella no mamá? presta, que no. La mamá dijo que no, que simplemente que le falta estímulo, como ella no tiene tiempo, que no, ¿Pero ustedes no tienen sale? no, en particular no. Ah, está frita. En particular estás frita. Aunque, como directora, de repente la directora puede trabajar. Puede trabajar y decirle, exigirle a la señora que vaya a un psicólogo. Esa niña. Pero ya la directora. Pero bueno, ustedes saben que en particular mucho tiene que ver la parte económica. Se te va una alumna y dirá, se me va un ingreso. Sí, Porque pues, porque su realmente, hermano, su también. hermano de la niña también tiene, es Ah, igualito. El entonces ese es hermano, de mamá. ¿Es de el mamá o de hermano es papá? El mayor, gen está por ahí. sí, porque ellos son tres hermanos. El mayor ha nacido normal. El niñito, el segundo, también es igualito que la niñita. Y yo veo que, por ejemplo, en mi caso del año pasado, nosotros le teníamos dentro del aula y ahora está en 3 añitos, a ella y a su hermanito lo sacan Tienen del aula, afuera. lo dejan ahí, que esté paseando, que hagan lo que quieran. Y cuando se canse, que cuando ella quiere entrar al Regresa. aula, que entre. No, ese no es el tratamiento. Sinceramente, ese no es el tratamiento, pero bueno, ¿no? Yo no sé qué hará la profesora, cómo informará, si tiene avances, no tiene avances, no lo sé, pero yo te digo que en mi caso, sí, en mi caso es grave, es moderado grave, moderado 2 veces, no sé cuál es, pero es la cosa que es uno de los altos. Y la niña va a su terapia en las tardes, en la mañana viene y cada vez va aumentando, va mejorando dentro de lo que Y los niños cuando están diagnosticados con TDAH, ¿también se entran al SANE? Claro, claro, ¿Sí? claro que sí. ¿Sí? Ah, SANE te yo pide pensaba que solo diagnóstico. eran, yo pensaba que eran solo los autistas y los de síndrome de Down. TDAH, los niños que no escuchan, no ven, tienen algún defecto físico, mental o sensorial. Todos ellos entran a SANE. Mm, Ujú. ah, Bien, ya, ya. ok. Sigamos. Y hablamos de esta expresión oral, ¿no? Pues es que lo de comunicación que abarca, miren, todos esos desempeños, el principal, pienso yo que debe ser la expresión oral. Este niño tiene que llegar a. ¿Por qué? Porque si este niño llora, si este niño está, tú no lo vas a entender. No, pero cuando él dice, significa que quiere ir al baño. Ah, sí, yo soy su traductora, me provoca decir. No, cuando dice, quiere que le abra. Es que él tiene que decir, abre. Entonces, uno de los primeros para mí es la expresión oral. El niño tiene que coger esto, el hablar. Me duele, me dele, por último, dele, pero ya te está dando, te está expresando, te está comunicando algo. Entonces, esto, ¿no? Esto de la lengua, de los afectos que lo llaman, porque entra primero en el hogar, la de los primeros intercambios familiares, la que les da la identidad social y cultural, como me conversaban que adentro de Abacay, creo, o Apurima me ha dicho, hablan niños quechua. El niño va construyendo su propio lenguaje mediante el contacto con la familia. El ejemplo que le dije a mi alumna, él dice Aiga, porque su mamá dice Aiga. Sobre todo con la madre. Y va apropiándose del lenguaje de los adultos en la lengua que utilizan en el seno familiar.
Porque va escuchando papá, mamá, tío, abuelo, primo, ¿no? Va escuchando. A medida que los niños van creciendo, los intercambios lingüísticos se van adecuando a las situaciones comunicativas y a los diferentes contextos. Para que los niños desarrollen sus competencias de comunicación oral, no debemos estar corrigiendo permanentemente la manera como hablan, creyéndola incorrecta. Tampoco interrumpamos su expresión, callándolos para pensar que lo que dicen no es válido, ni lo obliguemos a hablar cuando el niño no tiene el deseo de hacerlo. Pero si usted le dijo sí, le dije porque ella me corrigió a mí. Ella me dijo no se dice haya, se dice haiga. Y por eso entré a todo esto. ¿Ok? Es esto. Bien. Sigamos. Cuando hablan de diversos tipos, primer momento se centra en las imágenes. Escuchen, ¿ah? Se centra en las imágenes que le ayudan a construir significados. El lobo, el chanchito, la princesa, la bruja, el cazador, ¿no? Progresivamente va a empezar a formular hipótesis relacionadas con el texto propiamente dicho. Y eso es lo que se trabaja un montón en 4 años. Se presenta la carátula, se presenta el video, se presenta lo que sea, y uno dice, ¿de qué creen que tratará esto? ¿De qué creen? Ah, por eso le digo a mis papás, no me traigan cuentos conocidos. Cuentos que no son comunes, tráiganme. Y me han traído unos cuentos muy bonitos, muy sencillos, pero no son conocidos. Porque los niños se conocen Cenicienta, Blancanieves, los 3 chachitos, ¿qué más? Caperucita Roja, se la conoce. Pinocho, se la conocen Patito Feo. Patito Feo, de pe a pa, todos se lo conocen, personajes, todo, hasta el diálogo ya se lo saben. Entonces busquemos otras cosas porque yo lo que necesito es que mi niño empiece a reflexionar, empiece a desarrollar todas sus habilidades mentales, ¿no? Esto de la abstracción, de la imaginación, del resumen, de la sinapsis, eso es lo que yo quiero. Entonces, se van a formular hipótesis relacionadas con el texto propiamente dicho, observando los aspectos de la separación de palabras y la extensión. De este modo, sin necesidad de centrarse en la imagen, atienden aspectos relacionados, por ejemplo, con la cantidad de palabras. Posteriormente, los niños irán observando aspectos cualitativos, con qué letra están escritas las palabras. Cuando empiezan a reconocer, mi nombre empieza con eso, ¿no? Tú escribiste, por decir, ¿no? Escribiste de repente mamá. Mi nombre empieza así, yo me llamo María. Lo empiezan a relacionar, ¿no? O cuando veíamos el ejemplo, ¿no? De estas escrituras, que porque era vaca escribía así largo, entre comillas, y porque era hormiga, como era chiquita, escribía chiquito, ¿no? 2, 3 cositas. Entonces, irán construyendo significados sobre el texto. No tiene sentido que le enseñemos vocales y letras sueltas para que luego formen palabras y más adelante frases completas y para después enseñarles a leer comprensivamente. No es necesario, chicos. Ellos aprenden como nosotros, como todos aprendemos a hablar, ¿no? Agua, toma el agua. Plátano, toma el plátano. Pero no vamos a otra cosa. No va. No le estoy diciendo no. Pasa el plátano. ¿Quieres plátano? Toma. Esa es la manera de aprender a leer también. Entonces, leer no es una tarea mecánica de descifrar signos escritos o dar sonidos a las letras. Cuando alguien lee, pone en marcha su competencia lingüística,
su desarrollo cognitivo, sus conocimientos previos sobre el tema y una serie de estrategias para construir el sentido del texto. ¿Qué oportunidades, no? Acercarse al mundo escrito, escuchar la lectura de cuentos, historias, recetas y otros textos que le permitan desarrollar su imaginación, conocer otros lugares, seguir indicaciones y desarrollar su pensamiento. Miren, he ampliado la biblioteca de mi aula y les he puesto recetarios, recetarios que están saliendo en el Gran Chef, pero para mini chef, para chiquitos, y vieran cómo están, pero ávidos. Ay, podemos hacer un día pizza porque ha entrado a la biblioteca con ganas, y los niños los diccionarios, increíbles, están pasando como los diccionarios para niños son con ilustraciones, ¿no? Miss, y ese animal ¿qué es esto? ¿Es una vaca? No, no es una vaca, dice otro, ¿no? Y están en eso. Se acostumbran. Estos ojitos se tienen que acostumbrar a estas formas entre letras y números. Y ellos tienen que entender que estos dibujitos que hay acá, que son letras, dicen algo. Jugar con el lenguaje por medio de rimas, adivinanzas, trabalenguas. Tener a su disposición distintos tipos de texto mediante la biblioteca, aula, cuentos, poemas, diarios, revistas, diccionarios, enciclopedias, libros de receta. No saben cómo se van a poner sus niños, para que cada niño se acerque a los textos a partir de sus intereses. Ya vieron tan solo la carátula que era, no sé si ven ustedes o han visto Chef, y de frente fueron, mira, que acá está el recetario del Gran Chef, voló, tengo 5, los 5 salieron volando, ¿no? Entonces, esto es, porque ellos, con la finalidad de entretenerse o disfrutar, o con más de un propósito a la vez, miran figuras, las observan, las relacionan, ¿no? Y poco a poco dirán, esto es una pizza. ¿Qué dirá el título? Pizza. Vamos a ver si hay pizza, ¿no? Eso es. Con el que escribe de diversos tipos de textos, los niños desde muy pequeños se plantean preguntas sobre la escritura. Sus primeros garabatos o trazos los entusiasman. Y esas primeras marcas escritas lo mueven a pesar que ahí dice algo. Nosotros como docentes debemos estimularlos a escribir libremente, poniendo a su disposición diferentes materiales y respondiendo a sus preguntas como hemos visto en los ejemplos. Es imposible pensar en enseñar las letras de manera controlada y secuenciada, yendo de lo simple a lo complejo o de lo más reducido a lo más extenso. Tampoco reproduciéndolas en ejercicio de aprendimiento visomotor desligado de la práctica social de escribir, donde la escritura es utilizada para expresarse. Y eso vienen a ser ¿qué eran? Lo que a cada rato la madre pedía. Las tareas, las planas. Pero Miss, ¿cómo van a empezar? Decora su contorno. Empiezas con círculos, luego con X, luego entreveras círculos y X, luego entreveras palotes, luego... Ahí estás, ¿que equivale a hacer planas? No, pues no equivale a hacer planas. Ahí ya el niño empieza a mover la manito. Y es la oportunidad para ver cómo escribe. O si el niño escribe mal, en el momento se corrige. No, que hay que hacerle más abolillado, que recorte. No, ahí escribe. Ahí empieza a coger como debe de coger, ¿no? El plumón tiene que estar recostado, apoyado en un dedo. ¿No? Entonces, eso es lo que ellos van a ir con el trato, con el continuo actuar, etcétera, aprendiendo. Ay, no, es que ese niño necesita más abolillado. No es.
Eso el abolillado no le va a enseñar a escribir, a coger bien el lápiz, el plumón. Entonces, la oportunidad de escribir de manera espontánea ante situaciones comunicativas, por ejemplo, cuando quieren hacer una tarjetita para un amigo o una nota para mamá. En estas ocasiones les ayudamos a plantear propósitos para la escritura, considerando su destinatario, y lo van a ver en lo que le he mandado en los procesos didácticos, lo van a ver en producción de textos. Le permitirá a los niños comprender cómo se escribe, sobre qué se escribe, para qué se escribe y cómo son los textos que circulan en el contexto social. Además, le brindarán las oportunidades de resolver problemas sobre la escritura y de enfrentarse a la producción de diversos escritos como cuentos, notas. Ver a su docente escribir texto frente a situaciones comunicativas que se generan como una nota para una niña que faltó porque está enferma, la lista de materiales para una actividad que realizarán, y de esta manera les informamos sobre el sentido de las prácticas que se dan con el lenguaje escrito. Dictar a su docente textos que quieren que ella escriba. ¿Qué pasó con la niña? Se enfermó. ¿Y por qué se enfermó? Levanta la mano. Porque no se lavó las manos. Ay, no se lavó las manos. ¿Qué le dio? Dolor de estómago. Dolor de estómago. ¿Qué más? Fiebre. Fiebre. Yo le voy escribiendo lo que ellos van diciendo. Entrar en contacto con diversidad de materiales escritos, cuentos, noticias, cartas, enciclopedias, afiches. Expresarse libremente, para lo cual requieren tener a su disposición papeles, colores, crayones, etc. Y acá están los niveles de escritura, que ya lo tienen ustedes aparte. Y las características del inicio de escritura. El ordenamiento lineal, es decir, escriben sobre una línea imaginaria, la orientación predominante de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ahora, este ordenamiento lineal que escriben sobre una línea imaginaria, cuando ya ustedes ven que los niños están entrando, ¿no? Están ya viendo cómo va lo de la escritura, háganle doblez en su papel, ¿no? Y le dices, escribe acá, encima de esto, escribe. O sea, como una línea, pero no está un trazo, sino que tú has doblado el papel para que ellos escriban ahí, ¿no? El uso de líneas onduladas o quebradas, continuas o fragmentadas. Eso hay que ir practicando, ¿no? Yo tengo una caja en el lado de juegos tranquilos, una caja de camisa de esas antiguas, y adentro hay cartones con justamente, ¿no? Estas líneas ondeadas, quebradas, continuas y todo demás, dentro de una mica. El niño coge un plumón y empiezan a pasar por encima. Lo borra, coge otro y está en eso, ¿no? Eso va ayudando. Antes de mandar tareas, eso póngalo. Póngalo en su rincón de juegos tranquilos y ellos lo van a empezar a emplear. El uso de elementos repetidos, series de líneas verticales o bolitas. El uso de diferentes tipos de letras, mayúsculas, minúsculas, cursivas e imprenta. Para iniciar, utilicen la imprenta y mayúscula. Ya casi terminando 5 años pueden ir mezclando las dos cosas, ¿no? Pero primero es letra mayúscula. Detrás e imprenta. Detrás de los escritos, los niños tienen un conjunto de ideas y preguntas, hipótesis, sobre cómo se escribe, propias del nivel presilábico. Las investigaciones de Ferreiro y Tarberovsky dan cuenta de ese conjunto de hipótesis que se plantean los niños. Y yo les recomiendo que entren al Google Académico y lean sobre Ferreiro. Él tiene unas lecturas
muy interesantes y muy didácticas sobre todo este proceso de escritura, ¿no? Nosotras tenemos que decirle al papá y hacerle entender al papá que no es escribir por escribir, es todo un proceso. Y ese proceso lo tenemos nosotros que más bien avivar. Esos procesos nosotros los tenemos que decirle cómo lo podemos incentivar. Quiero ver si es que puedo abrir. A ver, abran eso de los procesos didácticos. Quiero ver un ratito si se puede. Todavía tenemos 5 minutos. Si se puede ver. Ya mismo. A ver, un ratito. Quiero ver. Esto lo quiero guardar. Procesos didácticos. Me hizo una consulta. Eso de las letras, Escucho. eso de las letras que envió para tomar la foto, es tomar solamente lo que ha escrito el niño o la niña, nada más. Correcto. No con el niño o la niña. Pero tienes que poner a la niña o el niño, o no le vas a poner solo. No, ¿Qué, por el eso, papel tomarme solo? claro, pero ahí están sus nombres. Yo les he tomado la foto, pero normal me dijeron, si quieres te puedes tomar con la niña. No, me dejaron la opción. Ah, claro, tómate con la niña mejor. Ya, ok, pero ahí tomé dos. Una de ellas, la que le dije que es de autista leve, escribe excelente, y su dibujo también. Y su letra, o sea, ya escribe su nombre completo, no tiene como garabatos. Pero la otra niña que recién está ingresando, porque no tiene más aprestamiento, solamente está recién prácticamente esta semana, no escribe su nombre, solamente con vocales. Ya, está bien. ¿Está bien las dos? Está bien, está Ok, bien. mis gracias. Miren, acá se comunica oralmente su lengua materna. Yo en el desarrollo de mi sesión tiene que haber un antes del discurso, el propósito de la actividad, el por qué y para qué. Planteo a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué hay? Durante el discurso, el inicio del desarrollo y cierre de este proceso en ejecución de un debate, de una conversación. Los niños dicen lo que les gusta, no les gusta, mediante las preguntas, Y después del discurso, es la reflexión y revisión de lo realizado en relación a la actividad propuesta y propósito. ¿Qué vieron? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Dónde estaban? ¿Cómo los sintieron? Luego viene el de ley. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Antes de la lectura, el propósito de la lectura. Movilizamos los saberes previos de los estudiantes. Plantear hipótesis sobre la lectura que se va a realizar presentando el texto. ¿De qué tratará? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los personajes? Durante la lectura, la maestra inicia la lectura mostrando las imágenes. Se irá repitiendo o haciendo preguntas para comprobar si los niños participan. Además, se irán haciendo reflexiones sobre lo que habían dado con el análisis de la carátula en el antes, que realizaron preguntas. Entonces, sí, estamos hablando del lobo y los 3 chanchitos, cosa que no es, ¿no? Estamos hablando de una niña que no se lavaba las manos, sí. De repente un niño había dicho, no, era de una niña malcriada. ¿Estamos hablando de una niña malcriada? No. Es durante la lectura. Y después de la lectura es constatar la hipótesis. Se habló, ¿no? ¿De qué hemos hablado? Que de una niña, solamente de una niña, no, era una niña y un niño. ¿Qué dijeron? ¿De una niña y un niño? Sí. Ah, bien, este quedó.
No, no, hablaron de unos monstruos. ¿Hubo monstruos? No, ya no quedó. Hago ese contraste. Y cuando se escribe, esto ya de la matemática, y cuando se escribe, viene esto de la planificación, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué vamos a escribir? ¿Para quién? ¿Cómo lo vamos a escribir? El propósito. Porque viene el Día de la Madre. ¿Qué les parece? Hacemos una tarjeta así. ¿A quién va dirigida? La mamá. ¿Quién lo va a escribir? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a escribir? Con plumón. La textualización. Escribir el texto, construir el texto con sus ideas, ¿no? ¿Qué texto, de qué tratará el título? Esta parte se desarrolla lo planificado. Mi mamá me ama. Muy bien, escribas mi mamá me ama. Te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Ellos escribirán de una manera y ustedes abajo pondrán el significado de eso que han escrito. Y luego viene una revisión, dar una mirada a lo realizado, corregir. La maestra lee lo dictado y lo corrige con otro papelógrafo para que luego volver a revisar, reescribir, publicar y compartir con los miembros de su entorno, ¿no? Cuando hacemos ya de escribir y que ellos lo escriban, ¿no? Es esto. Estos son los procesos didácticos solamente de lo que es comunicación. ¿Ok? Acá está. Ya los demás son de matemática, ya. De paso les he dado eso. ¿Estamos? Ténganlo ahí como base. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Aurelia. Aurelia. Buenas noches. Sí, buenas noches, Aurelia. Hace rato que tenía que preguntarle mi cita, pero ya me olvidé. Quería preguntarle. Sorry, pero interrumpe, pues, porque una entra, la otra entra y no veo las manos. Como estoy de forma vertical, no se ve. Sí, Misa, quería comentar sobre el niño, el niño autista, por ejemplo, cuando normalmente no quieren recibir a un niño autista en un estatal, por ejemplo, y se va una mamá a un particular, ahí lo reciben, pero sabiendo muy bien que tiene su consecuencia, ¿no? El niño. Y tal es así que en el particular, he visto que no les dan mucha importancia a ese tipo de niños, les aíslan. Yo creo que por gusto, que un papá esté aportando en ese centro educativo, ¿no? Con su niño, porque no les hacen caso, les ponen a un lado. Y a veces ese papá por gusto paga su dinero y carísimo, porque yo he tenido esta experiencia, ¿no? Una mamá me buscó para verla a su niño. El director le pidió que buscara una persona, ¿no? Para que lo vea al niño, porque las profesoras de aula no podían verlo a él. Entonces yo tenía que verle a ese niño. Y era de verdad muy, muy lamentable ver a un niño así que tiene ese es tipo que lamentablemente mucho tiene que ver el padre. Y yo quiero que mi hijo supere, que mi hijo, no sé, dentro de todo, ¿no? Desarrolle, empiece a obtener nuevas conductas. Sí, no es un colegio particular. No, sí. Es ir a terapia. Es un engaño para el niño. Ahora, si el papá cree que porque su hijo es así y en un colegio, que es colegio particular, donde hay menos niños, sí va a desarrollarse, falso. Sí, sí. Todo niño autista necesita terapia, aún con todo, ese niño que sabe leer, que de repente escribe bien y todo demás, sí necesita terapia. Sí, Miss. Sí, menos, pero necesita. Sí, Miss. Gracias, Aurelia. Gracias, Miss. Bien, entonces me voy yendo. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por estar acá. Desearles que se
semana esté bonito, esté más descansado que el domingo pasado, que celebramos el Día del Padre. Así que nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego, Miss. Bendiciones. Miss, hasta luego, bendiciones. Gracias, Miss, Bendiciones a ustedes también. bendiciones. Ok, chicos. Bye.